¿Cómo encontrar a Jesús? ¿Cómo encontramos a Jesús, mis hermanos? Buenas noches, es hermoso estar hablando del Señor. Ya uno desea que sea viernes 8 de la noche para empezar el grupo. ¿Sienten lo mismo ustedes? O más o menos. Hoy ya empezamos acá otra vez. ¿Ah? Qué hermoso es alabarle al Señor, ¿no? Adorarle. Y justamente la palabra hablaba de que la Virgen María tenía al niño Jesús en sus brazos, y ahí la tenemos, mira ahora. Esta lectura ha sido de Dios, ha sido preparada porque justamente habla de la madre, habla de Jesús que ha nacido y que esos Reyes Magos lo iban a encontrar por alguna razón. Y está escrito que todo lo que dice Dios en la palabra tiene sus propósitos, ¿cierto? Entonces, bendito sea el Señor por esta noche, gracias, porque sentimos la necesidad de alimentarnos de la palabra del Señor, ¿no es cierto? La llegada de los Reyes Magos, Mateo 2. El significado de estos magos, ¿en qué se basa? Se basa en la adoración que era este niño Jesús que había nacido. Y justo estos Reyes Magos se nos presentan de una manera especial, porque eran personas, estos Reyes Magos eran personas no judías. Entonces eran como extranjeros que venían a adorarle de otros rumbos, de otros lados. Entonces fíjense el detalle, porque Dios quiere ser Dios, es Dios y donde quiera lo es, aún así no lo conozcan. Él se presenta donde sea y cualquier persona que sea que no conozca va a llegar al término de conocerlo a Dios, porque dice que toda rodilla se doblará y lo alabará, ¿cierto? Hermoso. Entonces estos reyes se presentan de una manera especial y no eran judíos, dice. O sea, se nos presentan como a nosotros, a mí. Yo no soy judío, usted tampoco, pero hay una cosa muy especial. Se nos presenta a nosotros como extranjeros, pero estos extranjeros se vuelven a ser parte del linaje de Dios. Ese linaje que viene a dejarnos Jesucristo a través de su nacimiento, y empieza a crecer y empieza a dejar su herencia atrás con sus hijos que vienen caminando detrás de él desde que nace. Él empieza a tener gente que lo sigue desde que nace. Entonces, ¿quién puede hacer solo eso? Solo Dios, nadie más. ¿Acaso cuando usted nació vinieron gentes de otros países a verlo? Nació mi hermano allá y hace unas liberaciones bonitas, pero nació y va a ser un buen liberador. Solo Dios. Nosotros hemos nacido en el anonimato solo dentro de nuestra familia. Bueno, nadie sabía quién era yo, ni él, ni usted, solo la familia. Pero Jesús, cuando nació, ya estaba escrito, tenía designios de que gente de otro lado iba a venir a adorarle. Y esa es la palabra que nos presenta hoy, porque Él es Dios. Entonces este Mesías había nacido. Estos hombres eran, ¿por qué les decían magos a estos hombres? Ustedes saben por qué les decían. Yo siempre converso con ustedes para que también todos conozcamos un poquito de lo que es la palabra. ¿Ustedes saben por qué le decían los Reyes Magos? ¿Saben? Ya, él dice, ¿adivinaban? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna cosa más? ¿A qué se refería cuando decían mago? A ver, a los jovencitos allá, porque ellos cuando toca el día de Reyes, ¿no ve? Van corriendo a pedir su torta, su chocolate y su juguete, ¿no ve? ¿Cierto? Pero ¿por qué van ustedes ese día de Reyes? ¿Ustedes saben por qué decía los Reyes Magos? ¿Saben o no? ¿Ni idea? ¿Nada? A ver, carburen un poquito, así rapidito, vamos, carburando. No tienen idea, ¿no? Ya, vamos a aprenderlo juntos. Estos magos le decían magos, ¿por qué? Porque ellos
no eran adivinadores, así como decir sacasuertes, hechiceros, macumberos, no, eran hombres de ciencia. Ellos predecían el tiempo, cuándo iba a llover, cuándo el clima iba a estar de esta forma, o qué iba a venir de aquí a unos años, o qué iba a venir de aquí a días, a semanas. Entonces ellos pronosticaban el tiempo, manejaban esa parte de la naturaleza muy bien y la sabían. Y cuando ellos, en todo lo que era su naturaleza, eran sabios, leían mucho y se instruían bastante. Entonces ellos tenían aparte una sabiduría especial, pero esa sabiduría también Dios se las había regalado a ellos. Y por ende, cuando Dios nos regala mucha sabiduría, automáticamente hasta los que trabajan con la ciencia van a tener su parte, porque ellos tienen un conocimiento, o sea, como se dice, un plus aparte. ¿Para qué? Para saber cosas que nosotros en nuestra ignorancia muchas veces, en nuestro poco conocimiento no sabemos de qué se trata, pero ellos sí tienen un plus que pueden predecir, pueden saber, pueden tantear, esto va a pasar o esto va a venir. O sea, ellos estudiaban los astros, estudiaban el tiempo, el clima. Y entonces ellos sabían qué día podía ser distintos unos de otros, y ellos se encontraron con este fenómeno de que había algo raro que sucedía en el cielo. Ellos ya lo habían sentido. Entonces, como ellos estudiaban todo el tiempo las estrellas, estaban mirando, estaban escribiendo, tanteaban el clima, tanteaban el tiempo, y si había un sol que era más tenue que otros días, porque no todos los días es el mismo sol, alumbra de una manera distinta, y ellos lo sabían, porque hay días que eran más opacos que otros, o el sol brillaba de una manera distinta. Entonces ellos se ponían a estudiar todas estas cosas porque eran personas con bastante conocimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos vieron algo en el cielo que les llamó la atención. Este día es distinto, dijeron. Y empezaron a investigar, empezaron a escudriñar todo lo que estaba a su alcance. El uno iba para acá, el otro venía para acá, el otro venía por acá. Y entonces empezaron a escudriñar profecías. Y dice, y se encontraron, por ejemplo, en Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué quiere decir esta palabra? En el Antiguo Testamento ya estaba. Entonces todo se escribe. Entonces ellos empezaron a investigar y se encontraron con que esta parte, esas profecías, antes ya habían sido dadas antes de que venga el Mesías. Y entonces ellos investigaban y se encontraron con esto. Y en Números dice así: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella, dice, escuchen bien, de Jacob, y se levantará el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Qué interesante la palabra. Entonces aquí ya había una profecía, y ellos empezaron a buscar la estrella de Jacob, y empezaron a buscarla porque algo estaba sucediendo que marcaba que nacía un rey, decían. Marcaba que nacía un rey, y ellos querían saber qué rey era el que iba a nacer, porque era un día distinto, pero no era un rey cualquiera. Por eso ellos empezaron a rebuscar, a ir para allá, a ir para acá, porque este día fue distinto. Estos hombres salieron de tierras de donde nosotros no sabemos, la Biblia tampoco lo describe. Estos hombres vinieron de otros lugares, probablemente de Persia, que ahora puede ser lo que es Irán o Irak, donde hay tantas peleas, tantas matanzas. Sin embargo, estos hombres llegaron a tierras de Palestina en ese tiempo, ¿ya? En Palestina, donde se movió se hizo todo ese movimiento del Señor, ¿no ve? Y lo más normal, sí, que iban a ser un rey, dice, ¿no? Van donde el rey, investigan donde el rey que le tocaba, al rey de turno, por ejemplo, era Herodes en ese tiempo. Entonces ellos van, ¿y qué hacen? Ellos van directo
a pedir permiso, a hablar con el rey, y al rey Herodes era el que le correspondía estar en ese tiempo, o sea, era el rey de turno, el que estaba, y ellos por respeto siempre iban y se dirigían, si no pues allá era grave, no obedecían algo y los decapitaban, los mataban y listo, ¿no? Así que había que pedir permiso. Entonces sencillamente estos hombres van dirigidos por la estrella, encuentran al niño y lo adoran, y hacen estos hombres lo que los judíos no hacían, hicieron lo que los judíos no pudieron hacer, adorarlo al Salvador, a este rey, porque ellos sentían, aparte de que eran hombres de ciencia, eran sabios y podían sentir lo que había, esa, como le llaman normalmente los hombres que estudian ciencia, esa energía que despedía este ser, este rey que había nacido. Entonces no era nada común, nada cotidiano, nada normal, era más bien algo fuerte, algo sobrenatural, y fue lo que hizo que ellos empiecen a investigar por qué había nacido este niño. Entonces ellos, dice, empezaron a presagiar, ¿ya? Empezaron a hacer especies de adivinación, pero no adivinación con cartas, con cachos, como le llaman, con, bueno, amuletos y cosas así, sino ellos esperando en la misma ciencia. Porque ellos esperaban en la ciencia, esperaban estudiando las estrellas, el viento, de dónde venía, por qué se había cambiado el clima y todo eso. Y ellos empezaron con las Sagradas Escrituras a ver en ese tiempo, investigar, preguntar, todo. Entonces, empiezan estos a averiguar que este niño sería adorado por multitudes y iba a ser rechazado por por sus mismos hermanos, por los que los conocían. Ya ellos sabían, fíjense, y se dieron cuenta de que este niño iba a ser especial. Dice que iba a ser adorado por multitudes. Fíjense qué hermoso. Ni nosotros que leemos la palabra, ¿no ves que ustedes leen todos los días la palabra, no ves? Leen la palabra y saben ustedes, ¿no? A veces nos olvidamos. Ni nosotros que leemos la palabra sabíamos que iba a ser adorado por multitudes. Ni aún teniéndolo ahí, la copia, podemos leer y decir, iba a ser adorado por multitudes. Pero sin embargo, esto hicieron un presagio. Dijeron, este niño va a ser adorado por multitudes y va a ser rechazado por su misma familia, por sus mismos hermanos. Entonces fíjense cómo ellos estaban tan adelantados, pero era de Dios, porque ellos recibían cosas interesantes en ese tiempo. Y hablemos, aquí hay cruceños, aquí hay venianos también aquí. Hay venianos, hay cochabambinos, paceños, hay argentinos, paraguayos. ¿Qué hay acá? Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Venimos de otras provincias, en fin, nos juntamos de todo, pero estos magos, ¿a quién representan? Estos magos nos representan a nosotros, porque todo el mundo viene hoy ha venido, de todos los lugares han venido ¿a qué? A escuchar la palabra de este niño que ha nacido, este niño que les va a dar vida. Privilegiados ustedes que están hoy aquí escuchando esta palabra tan hermosa del Señor, y tómenla, porque esta palabra les va a dar vida. Ustedes le van a pedir todo lo que quisieran al Señor, porque todo lo que ustedes pidan se les dará, y cuando toquen se les abrirá. Si llaman, el Señor va a estar ahí, y todo lo que le pidan al Señor con fe y creyendo, dice que se hará y se los dará. ¿Creen eso? Entonces es por fe. Yo aquí les digo esto, que estos magos nos representaban a nosotros. Es una palabra en que nos refleja muchas cosas que no podíamos o no lográbamos entender antes. Para mí fue hermoso discernir esta palabra, investigar un poco, leerla, saborearla y decir, Señor, qué grande eres.
porque realmente tú tienes algo preparado para cada uno. Hoy, si ustedes le creen al Señor, van a llegar a sus casas, van a orar y va a ir aumentando cada día la fe que tienen ustedes. ¿Para qué? Para orar por ustedes mismos, para orar por sus hermanos, para orar por los que necesitan. ¿Y el Señor qué va a hacer? Va a hacer su obra, ¿no? Él va a hacer su obra y todo lo que ustedes le pidan. En el nombre de Jesús. Porque Jesús nació para darnos vida a nosotros. El regalo de los reyes. ¿Qué regala usted en su cumpleaños o en el cumpleaños de su amigo? ¿Qué regala usted? Les pregunto. Usted busca, si no tiene plata, busca el regalo el más barato, ¿cierto? Cuando no hay plata, ¿cierto? Pero si usted busca y rebusca, aquí tengo 15 pesos, dice. Estos 15 pesos, sacaré 10, me quedaré con 5 para llevarlo el regalo donde mi amigo, de mi hermana. Lo importante es la intención de cómo yo lo voy a dar el regalo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sin embargo, esos 15 pesos me podían servir para mi almuerzo, me podían servir para mi desayuno o para mi cena, pero mucha gente se queda sin ni un centavo por darle el regalo a su hermana, a su mejor amigo, pero con tal de hacer sentir bien a esa persona, ¿cierto? Entonces estos reyes magos, ¿qué hicieron? Hicieron eso. Pero ellos dieron más todavía. ¿Y ustedes qué darían a su amigo en el día de su cumpleaños? ¿Qué le darían? Si no tuvieran plata. Es que da un poco de vergüenza llegar con las manos vacías, ¿no? Da un poco de vergüenza llegar con las manos vacías, pero cuando no hay dinero, algo hay que dar. Algo hay que dar. Mire, yo les muestro el ejemplo de estos reyes magos. Ellos llegaron con oro, dice, ¿no? Incienso y mirra. El oro, ¿para qué le podría servir a Jesús? Si era un chiquitito, estaba recién nacido, estaba medio que lloraba, estaba ahí. A la mamá, ¿de qué le podía servir el oro? Podía intercambiarlo, podía darle dinero, todo, pero era gente bien humilde, ¿no ve? La Virgen María era bien humilde, ¿sí o no? Era bien humilde, entonces, ¿en qué podía usar? Hasta le daría miedo recibir ese oro. Yo le digo así. Y les aseguro que si yo voy con una cartera, pongámosle 5.000 bolivianos. 5.000 bolivianos. Yo me voy a la casa de una persona que es bien de escasos recursos y no tiene, y tiene solo los 10 pesos para el día, para su comidita o comprar su carnecita molida y distribuirla para todos, para que coman. Si yo le llego con 5.000 bolivianos y se lo pongo, tome, para que se sirva, hasta se va a asustar pues de recibir tanta plata, ¿sí o no? ¿Es cierto o no? Se va a asustar, ¿por qué? Porque no tiene la costumbre de recibir tantas cosas. Entonces, hay un dicho que se dice, cuando el regalo es grande, hasta el santo desconfía, dice, ¿no ve? Es un dicho. Pero yo les presento esto de esta manera, porque estos reyes trataron de dar lo mejor. El oro, que representaba opulencia, dinero, representaba muchas cosas. Después ellos, de llevarle el oro, le llevaron incienso. ¿Qué significa el incienso? ¿Quién sabe qué es incienso aquí? Incienso, ¿qué saben qué es? ¿Qué representa eso? ¿Alguien sabe? Aquí estos jóvenes están bien instruidos, ¿no es? En el catecismo, ¿no? Saben, ¿no es? Pero vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Vamos a hacerlo juntos. Entonces, el incienso es un símbolo religioso. Es un momento para ambientar. ¿Para qué? ¿Para qué? Ambienta, es un significado. Antes lo hacían. Por ejemplo, cuando Caín y Abel, ellos ofrendaban a Dios sus cosas, sus bienes y todo lo que tenían y las cosechas. Abel, ¿qué hacía? Agarraba la mejor parte, se la ofrendaba a Dios, la ponía, la quemaba
¿Y qué salía de ahí? Humo. Pero ese humo era en honor, ese fuego, esa quemada de esa parte, de ese regalo que le daba Abel a Dios, era un signo de su oración de él. Era un signo de lo que él tenía dentro de su corazón y quería dárselo a Dios. De esa manera podía demostrárselo a Dios. Entonces nosotros lo mismo, el incienso para nosotros aquí significa esa oración que viene toda la gente a darla, es como un regalo para Dios. Muchos dicen, ¿y para qué es ese humo? Dicen, ¿no? Es un regalo que se le da, es un signo, un símbolo que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para conectarnos a través que simboliza la oración de todo lo que pedimos nosotros. Es como una ofrenda, un sacrificio, holocausto, dice la palabra. Muchas veces en el Antiguo Testamento ofrecían ese incienso, ese holocausto. A veces sacrificaban un cordero. ¿Para qué? En honor a Yahvé. ¿Para qué? Para que estar en contacto con Él y ofreciéndole lo mejor, porque no sabían qué más darle. Y lo quemaban en honor a Él. ¿Hermoso es o no? Bueno, entonces este incienso sube pues hasta el cielo y Dios se alegra por eso. Y la mirra, ¿saben qué es la mirra? ¿Saben? Los chicos que vienen a pasar catecismo están aquí, ¿no? Y saben, pero vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Entonces la mirra era un metal, escuchen bien, antes se consumía este metal, era litio. Ese metal tenía una función específica en las personas. Esta mirra tenía algo especial. ¿Y por qué la llevaban ellos? Era en honor a toda esa gente, ¿ya? Era increíble, pero fíjense cómo era tan sabio esto, porque decía que este metal era un litio que consumía a la gente cuando estaba muy dolorida, demasiado, había un dolor muy fuerte. Ellos lo tomaban como un analgésico, como una anestesia, hasta que quedaban dormidos para descansar del dolor. Y entonces hoy ese litio lo usan mucho. ¿Conocen las personas bipolares? Esas personas bipolares se compran, les dan unas tabletas porque le falta ese metal en el cuerpo que se llama litio. ¿Para qué? Para devolverle toda la estabilidad emocional en sus nervios. Pero nosotros siempre hemos dicho, y hablamos el otro día con Milka, que no hay enfermedad espiritual, psicológica, sino espiritual. Y todas esas dependencias de fármacos, de estupefacientes, cosas que hacen que nos adormezca el cuerpo, es producto muchas veces del pecado, de la opresión del mal, de la tristeza, de la depresión, cosas que nos afectan psicológicamente a nosotros. Y esa psicología va ligada a nuestra mente. Y nuestra mente, ¿qué es? Nuestra alma. Y esta alma forma parte de nuestro cuerpo. Y cuando esta alma está en contacto con nuestro cuerpo, empieza a sufrir trastornos psicológicos, empieza nuestro cuerpo a variar, empieza a descontrolarse. ¿Por qué? Porque por falta de muchas cosas, por emociones fuertes, miedo, terror, qué sé yo, influencia de los papás que castigan demasiado a sus hijos o son demasiado oprimidos, demasiado oprimidos por mucha gente. Entonces hasta los jóvenes desde antes ya vienen con datos y esos síntomas de depresión. Entonces esta depresión nos lleva a tomar esos fármacos. Entonces por ende nuestro organismo se va descompensando a través de los pensamientos, de la tristeza y del dolor. Entonces fíjense el significado de esto. Esta mirra lo usaban para anestesiar a estas personas, las tomaban y se quedaban dormidos porque a veces tenían cosas que la gente no entendía. Entonces ellos
traen esto en representación seguramente del sufrimiento, porque ¿saben qué? ¿Qué decían? Porque esto quiere decir que este niño iba a ser grande, decían ellos, y que iba a sufrir tremendamente. Entonces miren la sabiduría de estos magos. Ya ellos sabían que este niño venía con cualidades específicas, que iba a sufrir, pero tremendamente, ellos lo decían, pero que iba a ser grande, y a través de esa grandeza de este rey iba a haber sufrimiento. Entonces, fíjense, oro que representa la riqueza de un rey, ¿ya? Y el incienso representa esa comunicación que tenemos con Dios a través de nuestros sacrificios, de nuestras ofrendas hacia Él. Y la mirra representa esa manera de anestesiar nuestro dolor, ese sufrimiento. O sea, ellos vinieron con una sabiduría de dejarle a Jesús esta mirra, como diciéndole: traemos esto para cuando tengas dolor, para cuando llegues a sufrir, esto representa para nosotros tu sufrimiento. ¿Qué les parece? ¿Es hermoso o no es? Entonces yo se los presento de esta manera. Estos regalos tenían una gran importancia en la vida cristiana y en la vida de nosotros, que hoy estamos discutiéndolo. Y si usted tiene, por decir, un reloj viejo, usted con ese reloj viejo, pero lo regala, se lo da de cumpleaños: mira, te lo regalo, mi reloj viejo. Pero en ese reloj viejo hay una representación significativa para él, porque ese reloj viejo que funciona todavía se lo da con mucho amor a su amigo, porque no tiene más que darle, y le dice: mira, este reloj perteneció a mi papá, él me lo dio con mucho amor, y ese es el signo de amor que yo te doy para vos. ¿Es hermoso o no? Entonces también representa algo para ellos esto. Entonces, si usted tiene arete y esos aretes se los regala a su amiga, tienen un valor significativo, un collar, algo que ustedes tengan que signifique una cosa muy fuerte para ustedes y la regalan, tiene un valor incalculable. Entonces, de esta manera, estos Reyes Magos vienen a dejarnos a nosotros esta noticia que no la sabíamos hasta el día de hoy, ¿cierto? Muchas veces no logramos entender. El dar un regalo significa que usted se da. Usted se da. Si no lo regala, significa que usted no apareció, no está. Muchas veces nos olvidamos. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque no tiene mucha importancia. Pero muchas veces decimos: no, es el cumpleaños de mi amigo, yo voy a ir, aunque sea voy a estar parado ahí, algo le voy a dar. Aunque sea se va a la Cumbavi y compra una ropita vieja y se la da. Como una vez, recuerdo, les voy a contar algo. Yo estaba chico, y tengo una tía que es bien humilde, que ella es bien pobre y vive sola. Bueno, con su hijo, pero su hijo no la ayuda. Mi primo, un primo que vivió solo, ellos vivieron solos, sufrieron mucho. Y cada año ella aparecía con un regalo para mí. En toda su pobreza, en toda su falta de economía, en todo lo que ella era, tenía un corazón, y tiene un corazón tan grande, que siempre aparecía con algo. Aparecía con unos calcetincitos, los más baratitos, pero eran para mí los calcetines más hermosos que yo recibía cada año. Llegaba con ropa interior, la más michi, pero la más grande para mí, y así lo digo. Y un día no tenía, parece que ya no tenía la pobre nada, pero fíjense, llegó con un regalito envuelto, uno de los años envuelto, es un regalito, parece que lo había pillado por ahí arrugado, y lo planchó, lo cortó y le hizo su nudito y me lo entregó. Tome, mi hijito, va a perdonarme, pero no le pude traer más que esto. ¿Y saben qué era? ¿Ustedes qué creen que era? Eran unos guineos, y todavía había uno medio podrido había. ¿Sabe qué? Yo lloré, porque realmente era algo maravilloso que me estaba dando Dios a mí. Y es más,
Ese año se lo recibí. Yo no lo quería ni tocar esos guineos porque para mí significaban una cosa tan grande. Es más, el próximo año llegó con un regalo más grande envuelto. Pero sabe que ese regalo envuelto y ese papel era arrugado igual, pero se notaba que lo había planchado, lo había acomodado y le había hecho un nudo. ¿Y sabe qué sobresalía por arriba? Así. Era una piña envuelta en un regalo y con su gajo todavía. ¿Sabe qué? La abro la piña, pero con un amor, tía, gracias, la abrí, estaba podrida este lado. O sea, ella compró todo lo que tenía, me lo dio con todo el amor. Y yo le dije, tía, gracias, la abrazo y le digo, es el regalo más grande que usted me ha traído. Podían haberme traído los regalos más grandes, pero ese regalo para mí era el más grande. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han experimentado eso. Es hermoso, ¿sí o no? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y cuando alguien vengan a usted, cualquier persona que sea, su familiar, su hermano, su tío, su cuñado, vecino, lo que usted quiera, y si le traen el regalo más bichi, ese regalo tómelo como el regalo más grande, ¿cierto? Tómelo como el regalo más grande porque es lo que esa persona ha venido a darle. Porque uno no sabe la situación que vive cada persona. Entonces debemos recibir ese regalo como que si fuera el regalo de Dios. Amén. Así es el Señor. Entonces, mis hermanos, yo vengo a hablarles de la verdadera amistad, del verdadero amor y de encontrarlo a Jesús ahí, en el detalle, porque Jesús estaba en un pesebre, en lo más humilde, donde habían nacido los animales, donde estaban los animales. Porque Él quiso hacerse humilde para darnos el ejemplo a nosotros. Mientras nosotros no tenemos un colchón ortobón, no me puedo echar ahí en ese porque no es ortobón. A ver, dígame quién duerme en colchoncito de paja. A ver. ¿Sí? El Padre Cris, ¿se acuerdan del Padre Cris? Para los que lo conocen y para los que no conocen, era un sacerdote que era lleno del Señor, oraba todo el tiempo. ¿Y saben qué hacía él por humildad? Él es de la mansión. Él le traían hermanas colchones espectaculares, padre, para su cama. Regálelo eso, saque de ahí, lo llevaba. Ponía una esterita, una sabanita y su cabecera era una piedra. Yo duermo igual que los humildes, decía, porque yo quiero ser igual que ellos. Yo no quiero vanagloriarme. Esto para mí está suficiente, decía. Me uno al dolor de los demás. Así era el Padre Cris, de humilde. Entonces, esto representa una grandeza y una pobreza de espíritu que debemos tenerla. ¿Hermosa la palabra o no? Hermosa la palabra, nos toca al corazón. El Señor quiere que usted lo ame, porque ya Él lo ama a usted. El Señor quiere que usted lo ame a Él, porque ya Él lo ama, nos ama a nosotros. Es el mensaje de hoy, mis hermanos, porque el Señor hoy ha derramado su Espíritu Santo en este lugar, porque yo siento que todos han recibido esto hermoso que ha venido a dejarnos Jesús para nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.